Feliz sábado, mis hermanos. Buenas noches. El día de hoy vamos a continuar estudiando la maravillosa historia del sábado y el primer día de la semana. En esta noche vamos a pedir la bendición del Señor para comenzar nuestro estudio. Vamos a ir de rodillas y vamos a orar a Dios. Querido Padre, que moras en las alturas de los cielos, te damos las gracias porque nos has regalado este día sábado, este día santo, para hacer tu voluntad. Queremos pedirte que tu misericordia sea con nosotros, que tú nos cuides, que tú nos guardes y que en el transcurso de este estudio tú nos des la sabiduría para poder entender cada uno de los mensajes que tú tienes para nosotros. Gracias por cuidarnos, gracias por amarnos tanto y gracias por tu misericordia. En el nombre de Jesús lo agradecemos todo. Amén. Amén. Bien, la semana pasada estuvimos estudiando la historia del sábado y el primer día de la semana. Estuvimos estudiando el capítulo número 5. Se llamaba El sábado escrito por el dedo de Dios, y esta semana nos corresponde estudiar el día de hoy, sábado, el sábado durante el día de tentación. Ese día de la tentación no hace referencia al Edén con Adán y Eva, sino que hace referencia a cuando los hijos de Dios tentaron a Dios en el desierto. Sí, fueron desobedientes a él. Es el capítulo número 6 y continuamos revisando la historia bíblica concerniente al día sábado. Como es una historia, debe basarse en la fuente primaria. Esa fuente primaria la vamos a encontrar nosotros en el libro de Éxodo y en el Antiguo Testamento, también en el Nuevo Testamento. Pero como estamos empezando el estudio de este libro, vamos a encontrar que vamos a hacer alusión generalmente a pasajes del Antiguo Testamento, principalmente. Así que el capítulo 6 tiene una serie de temáticas que mencionaré a continuación. Es un hilo narrativo, un hilo descriptivo que hace el autor Andrews para soportar, para sostener la idea de que el sábado es el verdadero día de reposo y no el primer día de la semana. Este libro pretende hacer una lectura de la historia del sábado y del primer día de la semana. Es decir, es una historia de dos días que actualmente pues están muy en vigencia, esa disputa entre el verdadero sábado y entre el primer día de la semana domingo. Así que para poder comenzar y para poder hacer esa transición de cómo es que el mundo moderno, el mundo occidental, ha llegado a guardar, casi la mayoría del mundo ha llegado a guardar el primer día de la semana, Andrews debe soportar de cómo el sábado fue la institución que Dios le dio al hombre y que fue el día dado por Dios, que es el verdadero de reposo. Para eso tiene la primera parte del libro y nosotros nos encontramos en la primera parte del libro. Así que vamos a revisar cuál es la temática que él trae para este día y hasta nuestros días. Y vamos a empezar. Entonces, la primera parte se llama Historia General del Sábado. Su violación es una de las causas. Bueno, Historia General del Sábado en el desierto, ¿cierto? El segundo tema que va a tratar es su violación, es una de las causas de excluir esa generación de la tierra prometida. El otro tema es su violación por parte de sus hijos en el desierto, como una de las causas de su dispersión final de su propia tierra. El estatuto con respecto a los incendios en el día de reposo, aprender fogatas, hoguera, varios preceptos relacionados con el día de reposo. El día de reposo no es una fiesta judía, el hombre que recogió leña en el día de reposo, apelación de Moisés en favor del decálogo, el día de reposo no derivó del pacto de Oreb, apelación final de Moisés en favor del sábado, el cuarto mandamiento original, el sábado no es un memorial de la vida de Egipto, qué palabras estaban grabadas en piedra, resumen general de los libros de Moisés. Esos son los temas o como las ideas principales, la línea narrativa que vamos a encontrar en este capítulo. Bien, como punto de partida, el autor inicia con la siguiente afirmación: el sábado durante el día de la tentación. La historia del sábado durante la provocación en el día de la tentación en el desierto, cuando Dios estuvo afligido durante 40 años con su pueblo, puede expresarse en pocas palabras. Es decir,
En síntesis, todo lo que pasó durante esos 40 años puede resumirse en las siguientes palabras. Incluso bajo la mirada de Moisés y con los más maravillosos milagros en su memoria y ante sus ojos, el pueblo que Dios llevaba por el desierto era, primero, idólatra. Segundo, descuidados de los sacrificios. Tercero, eran descuidados de la circuncisión. Cuarto, eran murmuradores contra Dios. Quinto, eran despreciadores de su ley. Sexto, eran violadores de su sábado. Seis, afirmaciones cortas pero contundentes sobre la historia del sábado durante 40 años. 40 años resumidos en pequeñas seis proposiciones. Idólatras, descuidados con los sacrificios, descuidados con la circuncisión, murmuradores contra Dios, despreciadores de su ley, violadores de su sábado. De su tratamiento del sábado mientras estaba en el desierto, Ezequiel nos da la siguiente descripción gráfica. Es decir, el profeta Ezequiel describe cómo fue el día sábado durante esos 40 años para los israelitas. Dice, pero la casa de Israel se rebeló contra mí en el desierto. No anduvieron en mis estatutos y despreciaron mis juicios, que si alguno los cumple, vivirá en ellos. Y mis sábados profanaron en gran manera. Entonces dije, derramaría mi furor sobre ellos en el desierto para consumirlos. Pero obré por amor de mi nombre, para que no se contamine delante de las naciones ante cuyos ojos los saqué. En resumen, podemos ver que la historia del sábado durante esos 40 años fue una historia de desobediencia. ¿Fueron obedientes los hijos de Israel? La respuesta es no, fueron desobedientes. Así que de esta manera comenzamos el capítulo, teniendo presente que el sábado durante el día de la tentación, es decir, durante los 40 años que ellos tentaron al Señor en el desierto, fueron desobedientes. Este lenguaje muestra una violación general del sábado y evidentemente se refiere a la apostasía de Israel durante los primeros 40 días que Moisés estuvo ausente de ellos. Entonces Dios propuso su destrucción, pero por intercesión de Moisés los perdonó por la misma razón asignada por el profeta. ¿Cuál era? Que el nombre de Dios iba a ser vilipendiado porque iban a decir, ese Dios todopoderoso que los saca de Egipto con señales y maravillas, va y mata a todo ese pueblo, a toda esa multitud. Y el nombre de Dios, en palabras de Moisés, intercediendo por ellos, habría quedado, habría sido burlada. Porque ¿qué Dios quería matar a su pueblo, a sus hijos, en palabras de Moisés? Así que continúa, dice, pero también alcé mi mano a ellos en el desierto, ¿sí? Para que no los trajera la tierra que les había dado, que fluye leche y miel, que es la gloria de todas las tierras. La tierra de Canaán había sido una tierra grandemente bendecida por Dios. Gigantes, hombres de gran estatura la habitaban. ¿Y a qué obedecía esto? Bueno, la razón de que eran hombres bien alimentados, de que eran personas que de su niñez habían tenido la facilidad de tener y contar con suficientes alimentos. No era una tierra que pasara hambruna, así que Dios los quería llevar a lo mejor de la tierra. Pero ellos despreciaron los juicios de Dios y no anduvieron en sus estatutos, sino que profanaron los sábados, porque su corazón se fue tras sus ídolos. Recordemos la relación que hay entre el cuarto mandamiento y la idolatría, porque el cuarto mandamiento es el único que señala a Dios como creador, y al señalar a Dios como creador, evita que sus hijos caigan en la idolatría. Sin embargo, mi ojo los libró de destruirlos, ni los exterminé en el desierto. Es decir, Dios en su misericordia les perdonó esa desobediencia. Este lenguaje tiene indudable referencia al acto de Dios al excluir a todos los que tenían más de 20 años de entrar a la tierra prometida. Recordemos que el Señor hizo separación, dijo, todos los que tienen más de 20 años no van a entrar y todos los que tienen menos de 20 años entrarán. Sin embargo, debe notarse que la violación del sábado se declara claramente como una de las razones por las cuales esa generación fue excluida de la tierra prometida.
Dios perdonó al pueblo para que la nación no fuera completamente destruida, porque extendió a la parte más joven un periodo de prueba adicional. Pero dije a sus hijos en el desierto, no anden en los estatutos de vuestros padres, ni guarden sus decretos, ni se contaminen con sus ídolos. Yo soy el Señor su Dios. Andad en mis estatutos y guarda mis juicios, y hazlos y santifica mis sábados, y serán por señal entre tú y yo, para que sepáis que yo soy el Señor vuestro Dios. Sin embargo, los hijos se rebelaron contra mí. No anduvieron en mis estatutos, ni guardaron mis juicios para hacerlos, que si alguno no lo hace, vivirán ellos. Contaminaron mis sábados. Entonces dije, derramaría mi furor sobre ellos para cumplir mi ira contra ellos en el desierto. No obstante, retiré mi mano y obraré por causa de mi nombre para que no se contaminara ante los ojos de las gentes, ante cuyos ojos los saqué. Sin embargo, alcé mi mano a ellos también en el desierto, para esparcirlos entre las gentes y dispersarlos por los países, porque no habían ejecutado mis juicios y había despreciado mis estatutos y había contaminado mis sábados, y sus ojos estaban tras los ídolos de sus padres. Por lo tanto, parece que esa generación más joven también violaba el sábado y andaban en los malos caminos de, de sus padres. Pero Dios los perdonó, sí, eh, a ellos por ser más jóvenes y para no destruir la nación completa, porque todos habían desobedecido a Dios. Así que Dios los perdonó y cuando excluyó a sus padres de la tierra prometida, sí, por las transgresiones cometidas, como sus padres, a la ley de Dios, porque profanaron su sábado y se adhirieron a la idolatría. Pero no consideró a ellos oportuno excluirlos de la tierra de Canaán, pero sí alzó su mano hacia ellos en el desierto para que los entregara a la dispersión entre sus enemigos después de que hubieran entrado a la tierra prometida. Así se ve que los hebreos, mientras estaban en el desierto, sentaron las bases para su posterior dispersión de su propia tierra, y que uno de los actos que los llevó a su ruina final como nación fue la violación del sábado antes de entrar en la tierra prometida. Bien podría decirles, Moisés, en el último mes de su vida, habéis sido rebeldes contra el Señor desde el día en que os conocí. En Caleb y Josué había otro espíritu, porque ellos seguían al Señor plenamente. Esta generación joven, Dios la perdonó para no destruir a la nación, pero había sido una generación tan desobediente, habían sido desobedientes y por eso el Señor les dijo, mire, apártense de todo lo que sus padres hacían, de los mandamientos que sus padres les dieron, apártense. ¿Sí? De todo lo que sus padres hacían, apártense para que puedan entrar a la tierra prometida. Aún así, pese a que pudieron entrar a la tierra prometida, estuvieron 40 años en el desierto y muchos de ellos no llegaron porque desobedecieron las puertas de la tierra prometida. Así que continuamos, dice, tal es la historia general de la observancia sabática en el desierto. Un completo desastre para el pueblo de Israel. Incluso el milagro del maná, que cada semana durante 40 años dio testimonio público del sábado, se convirtió para el cuerpo de hebreos en un mero evento ordinario, de modo que se atrevieron a murmurar contra el pan enviado del cielo. Y podemos bien decir que aquellos que fueron así endurecidos por el engaño del pecado tuvieron poca consideración por el testimonio del maná a favor del sábado. En el registro mosaico leemos a continuación sobre el sábado de la siguiente manera. Y reunió Moisés a toda la congregación de los hijos de Israel y les dijo, estas son las palabras que el Señor ha mandado, que las cumpláis. 6 días se trabajará, pero el séptimo día tendréis un día santo, un día de reposo para el Señor. Cualquiera que trabaje en él morirá. No encenderéis fuego en vuestras habitaciones en el día de reposo. Bien, entramos al nuevo tema. ¿Qué pasaba con el fuego en el sábado? Dice, el rasgo principal de interés en este texto se relaciona con la prohibición de los incendios en sábado, es decir, de cocinar, de levantar fuego, de encender leña. Como esta es la única prohibición de este tipo en la Biblia, y como a menudo se insiste como una razón por la que no se debe guardar el día de reposo, no estará fuera de lugar un breve examen de la dificultad. Bien, primero, este lenguaje no forma parte del cuarto mandamiento, la gran ley del sábado. Segundo,
Como había leyes relativas al sábado que no formaban parte de la institución sabática, sino que surgieron de su encomienda a los hebreos, como la ley con respecto a a la presentación del pan de la proposición en sábado, y con eso respecto al holocausto del día de reposo, por lo que es al menos posible que este sea un precepto perteneciente únicamente a esa nación y no a una parte de la institución original. Que así como había leyes peculiares solo para los hebreos, también había muchas que les afectaban solamente mientras estaban en el desierto. Tales eran todos los preceptos relacionados con el maná, la construcción del tabernáculo y su montaje, la manera de acampar alrededor de él. ¿Qué quiere decir esto? Que habían leyes que hacían parte de un momento específico, de un momento particular para la nación mientras estaban como peregrinos en el desierto. La forma de organizar las tribus, la forma de hacer cada quien sus cosas, de la manera en que Moisés les ha recomendado. ¿Por qué? Porque había una multitud muy grande y Dios es un Dios de orden. Así que no podían hacer cada quien lo que querían, sino que tenían que haber leyes, normas que cumplir. Los de esta clase fueron todos los estatutos dados desde el momento en que Moisés derribó las segundas tablas de piedra hasta el final del libro del Éxodo, a menos que las palabras bajo consideración sean una excepción. La prohibición de los incendios era una ley de esa clase, es decir, una ley diseñada solo para el desierto. Es evidente a partir de varios hechos decisivos. Es decir, la ley de no prender incendios en sábado, de no coger leña y prenderle fuego, era una ley diseñada solamente para ellos en el desierto. ¿Y por qué decimos eso? Bueno, porque es a partir de varios hechos decisivos, bueno, desde los cuales podemos hacer esta afirmación. Aquí están. A continuación, el autor las enumera para nosotros. Primero, que la tierra de Palestina durante una parte del año es tan fría que los incendios son necesarios para evitar el sufrimiento. Segundo, que el sábado no fue diseñado para ser causa de angustia y sufrimiento, sino de refrigerio, deleite y bendición. Tercero, que en el desierto del Sinaí, donde se dio ese precepto sobre los fuegos en sábado, no fue motivo de sufrimiento, ya que estaban a 200 millas al sur de Jerusalén, en el clima cálido de Arabia. Cuarto, que este precepto era de carácter temporal. Se aplica además en el sentido de que, si bien se dice que otras leyes son estatutos perpetuos y preceptos que deben guardarse después de que entren en la tierra, aquí no aparece ningún indicio de ese tipo. Por el contrario, parece tener un carácter similar al precepto del maná y coexistir y adaptarse a él. De estos hechos, se sigue que el argumento favorito extraído de la prohibición de los incendios, de encender leña en sábado, que el sábado era una institución local adaptada solo a la tierra de Canaán, debe abandonarse, pues es evidente que esta prohibición fue un estatuto temporal que ni siquiera se adaptó a la tierra prometida y no fue diseñado para esa tierra. A continuación, leemos sobre el sábado de la siguiente manera. Y habló el Señor a Moisés diciendo, habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles, santos seréis, porque santo soy yo, el Señor vuestro Dios. Cada uno temerá a su madre y a su padre y guardando mis sábados. Yo soy el Señor tu Dios. Mis sábados guardaréis y mi santuario tendréis en reverencia. Yo soy el Señor. Estas constantes referencias al sábado contrastan notablemente con la desobediencia general del pueblo. Y así Dios vuelve a hablar. 6 días se trabajará, pero el séptimo día es sábado de reposo. Santa convocación, no trabajaréis en él. Es sábado del Señor en todas vuestras moradas. Así, Dios designa solemnemente su día de descanso como una temporada de oración santa y como el día de las asambleas religiosas semanales, una vez más, el gran legislador establece su día sábado. En el capítulo 23, el versículo 3 de Levítico, encontramos lo siguiente. Se ha afirmado en el versículo 2 que el sábado era una de las fiestas del Señor, pero la comparación de los versículos 2 y 4 muestra que hay una ruptura en la narración con el propósito de presentar el sábado como una santa convocación. Y ese versículo 4 comienza de nuevo con el tema mismo del lenguaje del versículo 2 y debe observarse que el resto del capítulo expone las fiestas judías reales, a saber, ¿cierto? Las fiestas judías reales, a saber,
las fiestas judías reales, a saber, el de los panes sin levadura, el Pentecostés y la fiesta de los tabernáculos, lo que aclara aún más este punto de toda oscuridad es el hecho de los versículos 37 y 38. Discriminan cuidadosamente entre las fiestas del Señor y los sábados del Señor. Pero Éxodo 14 establece el punto más allá de toda controversia. 3 veces al año me celebrarás fiesta. Y luego los versículos 15 y 17 enumeran estas fiestas como en Levítico 23, del versículo 4 al 44, y también Segunda de Crónicas del capítulo 8, versículo 13. ¿Qué quiere decir esto? Primero, habían mandamientos que eran únicamente exclusivos para ese momento de los hijos de Israel. Y segundo, hay una serie de fiestas que son dadas para la nación judía. Esas fiestas son para la nación judía y esos mandamientos y estatutos que le dio durante el paso de ellos en el desierto fueron únicamente para ellos en el desierto. Así que la teoría que hay personas que dicen que el sábado era solamente para el desierto porque mandamientos como el de no encender fuego en sábado ya no son vigentes durante el momento en que ellos entran al pueblo, a la tierra de Canaán, comparan y rebajan el sábado con estos mandamientos temporales. Así que debemos hacer una diferencia entre los mandamientos temporales, ¿cierto? Que son para la convivencia y los mandamientos de la ley de Dios, que son otro tipo de mandamientos distintos a los temporales y a los de las leyes judías. 3 mandamientos: mandamiento de la ley de Dios, mandamientos de las leyes rituales y ceremoniales para la ley judía, para los judíos, ¿cierto? Y el tercero, los mandamientos temporales mientras ellos están en el desierto. Bien, así que este sábado, el sábado no fue diseñado para la tierra de Canaán ni para la tierra prometida, ni únicamente para los hijos de Israel, fue diseñado para todo el mundo y es distinto este mandamiento a los mandamientos temporales. Estas constantes referencias al sábado contrastan notablemente con la desobediencia general del pueblo. Es decir, el Señor le dice, y habló el Señor a Moisés diciendo, habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles, santos seréis porque santo soy, yo Jehová vuestro Dios. Cada uno temerá a su madre y a su padre y guardo mis sábados. Yo soy el Señor tu Dios, mis sábados guardaréis y mi santuario tendréis en reverencia. Yo soy el Señor. Estas constantes referencias al sábado contrastan notablemente con la desobediencia general del pueblo. Cuando Dios levanta a un profeta y ese profeta tiene un mensaje para el pueblo, es porque Dios necesita amonestarlos. Cuando el pueblo ha estado en obediencia y ha sido tenazmente obediente, es cuando quizá más silencio y oscuridad encontramos, porque es muy sencillo decir que el pueblo obedeció a Dios. No hay nada que decir al respecto cuando el pueblo es obediente. Pero cuando encontramos en la Biblia que constantemente el Señor está repitiendo la verdad, es para que su pueblo se arrepienta y reconozca que hay una verdad que no está obedeciendo. 6 días se trabajará, pero el séptimo día es sábado de reposo, santa convocación. No trabajaréis en él. Es sábado del Señor en todas vuestras moradas. Quiero contarles una pequeña anécdota particular y es, me ha tocado durante 3 semanas seguidas trabajar 6 días, literalmente. ¿Sí? 6 días trabajaras. Yo nunca en mi vida he experimentado lo que se sentía trabajar 6 días, porque generalmente trabajaba 5, dedicaba un día a actividades seculares, quizá como estar en casa y hacer oficios y pequeñas cosas, y el séptimo descansaba, pero no trabajaba 6 días. Es interesante. Así, Dios designa solemnemente su día de descanso como una temporada de oración santa y como el día de las asambleas religiosas semanales. Una vez más, el gran legislador establece su sábado. No haréis para vosotros ídolos ni escultura, ni os levantaréis estatua, ni pondréis estatua de piedra en vuestra tierra para inclinaros a ella, porque yo soy el Señor vuestro Dios. Guardarás mis sábados y reverenciarán mi santuario. Feliz hubiera sido para el pueblo de Dios si así se hubiera abstenido de la idolatría y hubiera consagrado el sábado, el día de descanso del Creador. Sin embargo, la idolatría y la infracción del sábado eran tan generales en el desierto que la generación que salió de Egipto fue excluida de la tierra prometida. Después de que Dios había quitado de la herencia de la tierra a los hombres que se habían rebelado contra él, leemos a continuación sobre el día de reposo de la siguiente manera.
Acá tenemos que tener presente lo siguiente, y es la relación que hay entre el sábado, entre la desobediencia del sábado y la idolatría, y entre la obediencia del sábado, hago esta señal para tener presente los puntos, entre la obediencia del sábado y la obediencia a Dios como único Dios verdadero, y la desobediencia del sábado y la caída en idolatría del pueblo de Dios. Entonces, sobre el día de reposo leemos de la siguiente manera. Y mientras los hijos de Israel estaban en el desierto, encontraron un hombre que recogía leña el día de reposo. Y los que lo hallaron recogiendo leña, lo llevaron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación, y lo metieron dentro porque no estaba declarado lo que le había de hacerse. Y Jehová dijo a Moisés, ciertamente el hombre morirá, toda la congregación lo apedreará fuera del campamento, y toda la congregación lo trajo fuera del campamento y lo apedrearon y murió como el Señor había mandado a Moisés. Encontramos un asunto muy serio. Esto lo podemos leer en Números, capítulo 15, versículo 32 al 36. ¿Qué pasó? Bueno, los hijos de Israel encontraron a un hombre que recogía leña en el día de reposo. Hay que aclarar que este hombre hacía parte de la congregación, ¿no? Hacía parte del pueblo de Israel. Y el Señor dijo a Moisés, ciertamente el hombre morirá. ¿Quién da la sentencia? Dios. ¿Quiénes son los encargados de ejecutar la sentencia? El pueblo. Ciertamente el hombre morirá. Toda la congregación lo apedreará. Es el Señor el que está diciendo, fuera del campamento. Y toda la congregación lo trajo fuera del campamento y lo apedrearon y murió como el Señor había mandado a Moisés. Sobre este tema podríamos entrar un poco más, pero es una historia, es el mismo Dios, pero tenemos un sistema distinto de leyes en nuestra tierra, ¿no? En este momento. Se deben considerar los siguientes hechos al explicar este texto. Así que este texto es uno de los textos que más a mí me ha parecido fuerte cuando era niño, ¿cierto? Vamos a verlo. Que, primero, este fue un caso de culpa particular, porque toda la congregación ante la cual este hombre fue juzgado y por quien fue condenado a muerte, eran ellos mismos culpables de violar el sábado y acababan de ser excluidos de la tierra prometida por este y otros pecados. Es decir, no es que la demás gente del pueblo, los que ejecutaron la sentencia, los que apedrearon a este hombre, fuesen santos o menos culpables, eran igual de culpables, porque ellos habían sido excluidos de entrar a la tierra prometida porque habían sido violadores del sábado y de la ley de Dios. Así que este no fue un caso que estuvo bajo la pena de muerte existente por trabajar en sábado, porque el hombre fue confinado para que pudiera abstenerse la mente del Señor con respecto a su culpa. La particularidad de la transgresión se puede aprender del contexto. Los versículos que preceden al caso en cuestión se leen así: antecedentes que están anterior, precedentes que están después. Entonces, los versículos siguientes nos van a dar luz acerca de por qué este hombre tuvo como castigo la pena de muerte. Pero el alma que hace algo presuntuoso, ya sea nacido en la tierra o extranjero, eso afrentará al Señor. Y esa alma será cortada entre su pueblo, por cuanto menospreció la palabra del Señor y ha quebrantado su mandamiento, esa persona será completamente destruida. Su iniquidad será sobre ella. Continuamos leyendo. Estas palabras seguidas por este notable caso fueron evidentemente diseñadas para ser ilustradas por él. Es evidente, por tanto, que se trataba de un caso de pecado presuntuoso en el que el transgresor pretendía pesar del espíritu de gracia y de los estatutos del Altísimo. Por lo tanto, este caso no puede citarse como evidencia de un rigor extraordinario por parte de los hebreos en la observancia del sábado.
porque tenemos evidencia directa de que lo contaminaron mucho durante 40 años en su estadía en el desierto. Por lo tanto, se presenta como un caso de transgresión en el que el pecador pretendía mostrar su desprecio por el legislador y en esto consistía su culpa particular. Así que remitiéndonos a la fuente primaria vemos que el hombre desobedeció, le apedrearon y murió. Y el versículo siguiente nos dice que cualquier persona que sea presuntuosa, es decir, cualquier persona que en abierta oposición, en abierta rebeldía diga, como hizo este hombre, a mí no me importa el sábado, con sus actos podemos decir estas palabras de este hombre, a mí no me importa desobedecer el mandamiento que se me ha dado de no recoger leña, de no hacer ningún trabajo ese día, y yo voy a ir a hacerlo para demostrar que no me importa, que no tengo en alta estima y que no valoro ni obedezco al Dios que tienen los hebreos. Eso fue lo que hizo que este hombre fuese apedreado. Es decir, su abierto desprecio a la ley de Dios fue lo que hizo que este hombre mereciera la muerte. No significaba que si alguien era encontrado haciendo algo en sábado que no debía ser hecho, iba a ser apedreado. No, así no funcionaba. De hecho, cuando encontramos más adelante a un profeta intentando restaurar el día sábado, encontramos que lo máximo que le pasa a los hombres que intentan entrar en día sábado mercancía por la puerta de la ciudad para vender, son llevados a la cárcel. No son apedreados, son llevados a la cárcel. Y eran extranjeros. Y también, si eran hijos de Dios, iban a ser llevados a la cárcel. Entonces, no podemos afirmar que la desobediencia al cuarto mandamiento era castigada con la muerte. No, este es un caso particular. Lo que fue castigado con la muerte fue el abierto desprecio a la ley de Dios que tuvo este hombre. Por eso fue apedreado. Quiero preguntarles, ¿hay alguna pregunta hasta acá? ¿Está todo quedando claro? Sí, hermano, está quedando todo muy claro, muy explicado. Gracias. Dios lo bendiga. Amén, amén, hermano. Sí, vamos bien. Gracias a Dios. Amén, gloria a Dios. Entonces, por eso fue que este hombre fue apedreado. En el último mes de su larga y agitada vida, sí, Moisés repitió todos los grandes hechos de Dios a favor de su pueblo con los estatutos y preceptos que les había dado. Cuando el Señor le dice a Moisés que ya va a entrar a la tierra prometida y que el último mes de su vida en esta tierra, Moisés, con más fervor y con más fortaleza que nunca, aunque con la misma de siempre, es una expresión particular, Moisés le repite. ¿Y cómo hace para repetirle uno a una multitud? Cuando ustedes se tienen que parar, hoy estoy aquí detrás de un micrófono y una computadora y no tengo que alzar mi voz, pero en la Biblia usa una expresión muy bonita, es alza o clama a voz en cuello. No te detengas, ¿cierto? Alza tu voz como trompeta. Una trompeta suena duro. Si usted tiene la oportunidad de escuchar un instrumento musical cerquita como es una trompeta, eso aturde. Generalmente cuando los que estudian trompeta o van a tocar la trompeta en un lugar pequeño o van a estudiar para sí mismos, le ponen una copita, eso parece como una coquita, sí, metálica, en algunas ocasiones es plástica, y le llaman sordina, para que el sonido de la trompeta no salga tan duro y aún así suena durísimo. Entonces, cuando usted le va a dar una multitud y cuando Moisés les iba a repetir los grandes hechos de Dios en favor de su pueblo, si lo hacía delante de la congregación tenía que hacerlo con mucha energía. Y naturalmente cuando Moisés pasaba por las carpas de sus familiares, de sus conocidos, de sus hijos y de todas las personas a las que él pasó para despedirse y que lo lloraron, Moisés le repetía los grandes hechos de Dios en favor de su pueblo, con todos los estatutos y preceptos que les había dado. Era un trabajo grande que Dios había dejado para que Moisés hiciese, y Moisés lo hizo. Este ensayo está contenido en el libro de Deuteronomio, un nombre que significa la segunda ley. O sea, ¿qué significa Deuteronomio? Segunda ley. Y que se aplica a ese libro porque es un segundo escrito de la ley. Es la despedida de Moisés
de un pueblo rebelde y desobediente, y se esfuerza por imponerles el sentido más fuerte posible de obligación personal de obedecer. Por lo tanto, cuando está a punto de ensayar los 10 mandamientos, usa un lenguaje evidentemente diseñado para imprimir en la mente de los hebreos un sentido de su obligación individual de hacer lo que Dios había mandado. Nosotros quizá no podemos entrar en la psiquis, en la psicología, en la mente de Moisés, pero podemos atrevernos a sentir quizá esa obligación que Moisés sentía de hacerles ver a ellos, el pueblo, desobediente, rebelde, lo que debían hacer, porque era lo que Dios les había dado, era lo que Moisés quería. Ese pueblo rebelde que le había hecho cometer un pecado por el cual él no iba a entrar a la tierra prometida. Qué situación más compleja y particular, ¿verdad? Aquellos que son rebeldes y que no han hecho gran cosa por su vida van a entrar, mientras que aquel hombre que ha dirigido, que ha ordenado, que ha pasado noches en vela y que ha estado delante de la presencia de Dios, Dios le dice, no vas a entrar. Por culpa del pueblo que te hizo pecar, no vas a entrar. Aún así Moisés continúa su trabajo y le repite y le dice, oye Israel los estatutos y los juicios que yo hablo en tus oídos hoy, para que los aprendas, los guardes y los pongas en práctica. El Señor nuestro Dios hizo un pacto con nosotros en Horeb. El Señor no hizo este pacto con nuestros padres, pero con nosotros, incluso nosotros que estamos todos aquí vivos hoy. Es decir, el Señor hizo este pacto con nosotros. Estas palabras salieron de la boca de Moisés de una forma fuerte. Oye Israel, y con voz alta, fuerte, clara, como trompeta, este hombre centenario levantó su voz y sus palabras llegaron tanto al primero que estaba en la fila escuchando como hasta el último que estaba entre la multitud. Nosotros sabemos que tiene que ver con el Espíritu de Dios, con que el Señor estaba presente y como Moisés tenía el Espíritu de Dios, hablaba y esa voz llegaba de manera clara al último oído que estaba en la fila, al más pequeño y al más anciano al que le faltaba quizá un poco de audición. Estas palabras el Espíritu de Dios se las repetía al oído. Así que no fue el acto de sus padres lo que le impuso esta responsabilidad, sino sus propios actos individuales lo que los llevaron al vínculo de este pacto. Ustedes se han comprometido personalmente con el Altísimo a guardar esos preceptos. Es decir, el pueblo de Dios se ha comprometido personalmente a guardar esos preceptos. Eso lo encontramos en los versículos de las promesas de Éxodo 19, capítulo 19, versículo 24. Tal es la importancia obvia de este lenguaje. Sin embargo, se ha aducido gravemente como prueba de que el sábado del Señor fue hecho para los hebreos y no era obligatorio para los patriarcas. La singularidad de esta deducción aparece en que se aplica únicamente el cuarto mandamiento, mientras que si es un argumento justo y lógico, demostraría que los antiguos patriarcas no tenían obligación alguna con respecto a ningún precepto de la ley moral. Pero es cierto que el pacto de Oreb fue simplemente una encarnación de los preceptos de la ley moral, con promesas mutuas de respetarlos entre Dios y el pueblo, y que ese pacto no dio existencia a ninguno de los 10 mandamientos. En todo caso, encontramos el sábado ordenado por Dios al final de la creación y obligatorio para los hebreos en el desierto antes de que Dios les diera un nuevo precepto sobre el tema. Esto es ya obligatorio en el desierto de Sin, ¿verdad? Y también en el Sinaí, antes de que el cuarto mandamiento se diera, escrito por el de la ley de Dios, escrito por el dedo en la ley de Dios, ya era obligatorio para los hebreos. Como esto sucedió antes del pacto en Oreb, es una prueba concluyente de que el sábado no se originó en este pacto más que la prohibición de la idolatría, el robo o el asesinato. ¿Qué quiere decir eso? El sábado Dios lo recuerda y Dios le da los 10 mandamientos a un pueblo. Pero esos 10 mandamientos, nosotros podemos hacer ese ejercicio. Yo lo he hecho, es muy bonito, muy interesante. Esos 10 mandamientos ya existían antes y habían sido dados
a Adán y a Eva en la creación. Ellos lo entendían, los comprendían perfectamente. De ahí que Caín matase a Abel y fuese un pecado. De lo contrario, si no hubiera existido esta ley, no hubiera sido un pecado que Caín matase a Abel. No hubiera pasado nada, pero ya era el mandamiento de no matarás. Cuando, vuelvo y repito el ejemplo, cuando un rey, creo que era Abimelech, toma a la esposa de Abraham, porque Abraham dice es mi hermana, y el Señor se le aparece en sueños y le dice, no hagas esto. Y él le dice, mira, Señor, que yo con limpieza de corazón y transparencia de manos, he hecho esto porque él me declaró es mi hermana, ¿sí? Y el Señor le dice, sí, yo sé, por eso lo detuve usted de que la tocara. El no cometerás adulterio ya estaba presente. El no codiciar también ya estaba presente. Y todos los 10 mandamientos del Decálogo ya estaban presentes antes de que se diesen en el desierto del Sinaí, en el monte Sinaí. El hombre de Dios luego repite los 10 mandamientos y así se da el cuarto. Es decir, Moisés repite los 10 mandamientos, pero el autor del libro solamente quiere mencionar cómo dice el cuarto. El cuarto dice así: guarda el día de reposo para santificarlo como el Señor tu Dios te ha mandado. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el séptimo día es el reposo del Señor tu Dios. En él no harás obra alguna, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu buey, ni tu asno, ni tu ganado, ni tu extranjero que está entre tus puertas. Que tu hombre, el siervo y tu sierva pueden descansar tan bien como tú. Y recuerda que fue este siervo en la tierra de Egipto y que Jehová tu Dios te sacó de allí con mano fuerte y brazo extendido. El Señor tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo. Si nosotros recordamos la manera en que este cuarto mandamiento se está dando aquí, es muy interesante. El cuarto mandamiento es muy claro y da con mucha exactitud, y cuando uno se lo aprende de memoria y lo repite, cuando dice ni tú, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criado, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, suena una retaíla, suena muy interesante porque es claro. En síntesis, podríamos decir, nada ni nadie de lo que está en su casa ese día se va a dedicar a los oficios que secularmente durante los 6 días se han hecho. Pero el Señor no quiso que fuera así. Y qué bonito es que podamos decir ni tú ni tu hijo. Y luego dice ni tu hija. Y luego dice ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu buey, ni tu asno, ni tu ganado, ni tu forastero. Más claro no podría haberle quedado al pueblo de Israel. Excusa no tenían. Es que no entendí porque decía, no, no se podía. Todos habían entendido y comprendían cuál era la envergadura, cuál era el alcance real del cuarto mandamiento. Es un hecho singular que esta escritura es citada uniformemente por aquellos que escriben en contra del sábado como el cuarto mandamiento original, mientras que el precepto original en sí mismo se deja cuidadosamente fuera. Sin embargo, existe la evidencia más fuerte de que este no es el precepto original, porque Moisés repite estas palabras al final de la estadía de 40 años. Es decir, hay gente que dice que aquí, en este momento, se está dando un mandamiento como si fuera original. No es así. Recordemos que si vamos a la Biblia, leemos el libro de Éxodo, 40 años atrás, en Éxodo, estos mandamientos han sido dados. ¿Sí? Pero en el último libro, Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, ¿cierto? Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, que es el quinto libro que se escribe, Moisés está por morir y les está recordando las palabras de esta ley. ¿Sí? El mandamiento mismo, como se da aquí, contiene una prueba directa sobre este asunto. Así se le guarda el día de reposo para santificarlo como el Señor tu Dios te ha mandado, citando así en otra parte para el estatuto original, es decir, recordando que ese mandamiento había sido ya yo te he mandado, ¿cierto? Además, el precepto que se da aquí es evidentemente incompleto. No contiene ninguna pista sobre el origen del sábado del Señor, ni muestra los actos por los cuales el sábado llegó a existir, es decir, no menciona la creación. Es por eso que aquellos que representan el sábado como hecho en el desierto y no en la creación,
Citan esto como el cuarto mandamiento y omiten el precepto original que Dios mismo proclamó, donde todos estos estatutos son hechos y se declaran de manera clara. Pero aunque Moisés en el desierto omite una gran parte del cuarto mandamiento, se refiere al precepto original de todo el asunto y luego agrega a este ensayo una poderosa súplica de obligación por parte de los hebreos de guardar el sábado. Debe recordarse que muchas personas habían persistido constantemente en la violación del sábado y que esta es la última vez que Moisés habla en su favor. Por eso dice, y recuerda que fuiste siervo en la tierra de Egipto y que el Señor tu Dios te sacó de allí con mano poderosa y con brazo extendido. Por tanto, el Señor tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo. Estas palabras se citan a menudo como prueba de que el sábado se originó con la salida de Israel de Egipto y que fue ordenado en ese momento como un memorial de su liberación de allí. Pero se observará, primero, que este texto no dice ninguna palabra con respecto al origen del sábado o día de descanso del Señor. Segundo, que todos los hechos sobre este punto se dan en el cuarto mandamiento original y allí se refiere a la creación. Tercero, que no hay razón para creer que Dios descansó el séptimo día en el momento de esta huida de Egipto, ni tampoco bendijo y santificó el cuarto día. Cuarto, que el día de reposo no contiene nada de tipo para conmemorar la liberación de Egipto, ya que eso fue una huida y esto es un descanso. Y esa huida fue el día 15 del primer mes y este descanso el séptimo día de cada semana. Así, uno ocurría anualmente y el otro ocurría de manera semanal. Quinto, pero Dios ordenó un memorial apropiado de esa liberación para ser observado por los hebreos. La Pascua, el día 14 del primer mes, en memoria del paso de Dios sobre ellos cuando derrotó a los egipcios, y la fiesta de los panes sin levadura, en memoria de que comieron este pan cuando huyeron de Egipto. Pero, ¿qué implican entonces estas palabras? Quizá su significado se pueda percibir más fácilmente comparándolos con un paralelo exacto encontrado en el mismo libro y de la pluma del mismo escritor. No pervertirás el derecho del forastero ni del huérfano, ni tomarás en prenda la ropa de la viuda, antes recordarás que fuiste siervo en Egipto y que el Señor tu Dios te redimió de allí. Por tanto, yo te mando que hagas esto. Se verá de un vistazo que este precepto no fue dado para conmemorar la liberación de Israel de la esclavitud egipcia, ni esa liberación podría dar existencia a la obligación moral expresada en ella. Es decir, el sábado no fue dado como un memorial para celebrar la liberación del pueblo de Israel de Egipto. No lo fue. Si el lenguaje en un caso prueba que los hombres no tienen la obligación de guardar el sábado antes de la liberación de Israel de Egipto, prueba con la misma contundencia en el otro que antes de esa liberación no estaban obligados a tratar con justicia y misericordia a los hombres, al forastero, a la huérfano y a la viuda. Y si en el caso se demuestra que el sábado es judío, en el otro, el estatuto del gran legislador en favor de los necesitados y desamparados debe compartir la misma suerte. Es decir, la ley que dice que deben ser misericordiosos, que deben ser justos con el huérfano y con la viuda, también está en este paquete del día sábado. Así que si el sábado es únicamente para los egipcios, perdón, el sábado es únicamente para el pueblo de Israel como conmemoración de la salida del pueblo de Egipto, entonces el ser bueno con el forastero, el huérfano y la viuda es únicamente también un mandamiento que corresponde a los hebreos. Y no es así. Es evidente que este lenguaje es en cada caso un llamado a su sentido de gratitud. Fueron esclavos en Egipto y Dios los rescató. Por tanto, acuérdate de que los que están en apuros y no los oprimas. Ustedes fueron siervos en Egipto y Dios los redimió. Santifica pues al Señor el día que se ha reservado para sí mismo, un llamamiento de lo más poderoso para quienes hasta ese momento habían persistido en contaminarlo. La liberación de la servidumbre abyecta era necesaria, de hecho en cada caso, para que las cosas ordenadas pudieran observarse plenamente, pero esa liberación no dio existencia a ninguno de estos deberes. De hecho, fue uno de los actos por los cuales el día de reposo del Señor fue dado a esa nación, pero no fue uno de los actos por los cuales Dios hizo el día de reposo ni convirtió el día de reposo del Señor en una institución judía. Santifica pues al Señor el día que se ha reservado para sí mismo, un llamamiento de lo más poderoso para quienes hasta ese momento habían persistido en contaminarlo. La liberación de la servidumbre abyecta era necesaria, de hecho, en cada caso, para que las cosas ordenadas pudieran observarse plenamente, pero esa liberación no dio existencia a ninguno de estos deberes.
De hecho, fue uno de los actos por los cuales el día de reposo del Señor fue dado a esa nación, pero no fue uno de los actos por los cuales Dios hizo el día de reposo, ni convirtió el día de reposo del Señor en una institución judía. Santifica pues al Señor el día que se ha reservado para sí mismo, un llamamiento de lo más poderoso para quienes hasta ese momento habían persistido en contaminarlo. La liberación de la servidumbre abyecta era necesaria, de hecho, en cada caso, para que las cosas ordenadas pudieran observarse plenamente, pero esa liberación no dio existencia a ninguno de estos deberes. Es decir, el hecho de que han sido liberados no hizo que comenzara el sábado a ser un deber por esa liberación que habían sufrido, que habían tenido, que el Señor les había concedido a los hebreos del pueblo de Egipto. Es evidente que las palabras grabadas en piedra eran simplemente los 10 mandamientos. Se dice en las primeras tablas, y el Señor os habló en medio del fuego, oísteis la voz de las palabras, pero no visteis semejanza, solo escuchasteis una voz. Y os declaró su pacto, que os mandó cumplir, incluso 10 mandamientos, y los escribió en 2 tablas de piedra. Así, las primeras tablas de piedra contenían solo los 10 mandamientos, que las segundas tablas eran una copia exacta de lo que estaba escrito en la primera. Se declara claramente. Y el Señor dijo a Moisés, cómprate 2 tablas de piedra como las primeras. No dice cómprate, dice lábrate, ¿cierto? Disculpe, no en almacenes donde comprar. Hazte 2 tablas de piedra como las primeras. Y escribir en ellas tablas en escribir en estas tablas las palabras que estaban en las primeras tablas que tú quebrantaste. Y escribir en las tablas de piedra las que estaban. Esto lo confirma el siguiente testimonio decisivo. Y escribió sobre la mesa las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Palabras. Y escribió en las palabras, según la primera escritura, los 10 mandamientos, que el Señor os habló en el monte, de en medio del fuego el día de la asamblea. Y el Señor me las dio. Estos textos explican el siguiente lenguaje. Y el Señor me entregó 2 tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Y en ellas estaba escrito conforme a todas las palabras que el Señor habló contigo en el monte en medio del fuego el día de la asamblea. Así se dice que Dios escribió en las tablas todas las palabras que habló en el día de la asamblea. Y estas palabras escribió así, se dice que fueron 10 palabras. Pero el prefacio del decálogo no era una de esas 10 palabras y por lo tanto no fue escrito por el dedo de Dios sobre la piedra. Que esta distinción debe ser atendida se verá examinada en el siguiente texto y su conexión. Estas palabras habló el Señor a toda vuestra asamblea en el monte, de medio del fuego, de la nube y de la densa oscuridad con gran voz, y no añadió más. Y escribió en 2 palabras de piedra y me las entregó. Estas palabras aquí presentadas como escritas por el dedo de Dios después de haber sido pronunciadas por él al oído de todo el pueblo, deben entenderse como una de 2 cosas. Primero, ¿son simplemente las 10 palabras de la ley de Dios o son las palabras usadas por Moisés en este ensayo del Decálogo? Pero no pueden referirse a las palabras utilizadas en este ensayo. ¿Por qué? Primero, Moisés omite una parte importante del cuarto precepto dado por Dios en su proclamación desde el monte. Es decir, estamos hablando, y el autor está haciendo una diferencia entre las palabras que se dan en Éxodo 20, cuando el pueblo está parado. Recordemos que hay 2 pueblos, el que sale de Egipto y el que entra a la tierra de Canaán. El que sale de Egipto escucha estas palabras y le son dadas las piedras. El segundo, que es el que entra a la tierra de Canaán, tiene estas tablas ya dentro del arca del pacto. ¿Podía algún hombre mirar dentro del arca del pacto? No. ¿Sabían ellos que estaba el poder de Dios ahí sobre el santuario? Sí, por la Shekinah. Entonces, estas palabras que Moisés está dando son las que dan Deuteronomio, que son distintas. Son un recuerdo de esas palabras primeras que Dios dio. Y luego Moisés las recuerda al pueblo de Israel. ¿Sí? Estas palabras son usadas por Moisés y tienen palabras de que citan lo que Dios dio, que son las 10 palabras, los 10 mandamientos, pero Moisés le agrega algo más. Entonces debemos entenderla en ese contexto, ¿sí?
Moisés omite una parte importante del cuarto precepto, ¿cierto? Moisés no cita completamente el cuarto mandamiento, que dice, porque en 6 días hizo Dios cielos y la tierra, no lo cita, ¿sí? En este ensayo ese precepto cita de nuevo el original, ¿cierto? Entonces, es decir, cuando usted está citando el original, usted no lo cita todo. Usted simplemente puede citar gran parte y si usted quiere enterarse más, usted va al original. Por eso nosotros y los autores los escriben dicen, citando a, ¿cierto? O en palabras de, y usted dice, ok, yo quiero verificar si eso que ese autor está diciendo es real, pues yo voy a esas palabras. Así que si usted está en Deuteronomio y usted quiere verificar, es una invitación a ir al capítulo 20 del libro de Éxodo, donde se dan esas palabras. Con palabras me refiero a los 10 mandamientos. Este añade este precepto un llamamiento en su favor de su gratitud que Dios hizo al darlo, ¿no? Que Dios nos hizo al darlo. Es decir, está diciendo, debemos agradecer a Dios que nos dio estas leyes. Cuarto, este lenguaje solo pretende ser un ensayo y no el original en sí, es decir, es un recordatorio de lo que Moisés está diciéndole al pueblo, perdón, de lo que Dios le dice al pueblo en palabras de Moisés y lo que Moisés mismo, por su propia autonomía como ser individual, recuerda que el pueblo debe obedecer a Dios. Estos hechos son decisivos en cuanto a lo que se colocó sobre las tablas de piedra. No era una copia incompleta que citaba en otra parte del original, sino el código original en sí. Y por lo tanto, cuando Moisés habla de estas palabras grabadas en las tablas, no se refiere a las palabras usadas por él mismo en ese ensayo. Es decir, Moisés está diciendo, estas palabras, está citando a las palabras de Éxodo y no a las que él acaba de escribir, donde cita incompletamente el cuarto mandamiento de la ley de Dios. Sí, sino a las 10 palabras de la ley de Dios y excluye todo lo demás. Así hemos rastreado el día de reposo a través de los libros de Moisés. Hemos ido y hemos visto hasta el momento todo lo que es escrito respecto al día de reposo en los libros de Moisés. Hemos encontrado su origen en el paraíso, ¿cierto? Hemos visto a los hebreos apartados de toda humanidad como depositarios de la verdad divina, ¿cierto? El sábado y toda la ley moral encomendada como un encargo sagrado para ellos. El sábado proclamado por Dios como uno de los 10 mandamientos, ¿sí? Hemos visto escrito por el dedo de Dios sobre la piedra en el seno de la ley moral. Hemos sentido esa ley que no posee características judías, sino simplemente morales y divinas, colocada debajo del propiciatorio en el arca del testamento de Dios. Hemos visto que varios preceptos pertenecientes al sábado fueron dados a los hebreos y diseñados solo para ellos. Hemos visto que los hebreos contaminaron mucho el sábado durante su estancia en el desierto. Esto es lo que abarcan los 5 libros de Moisés: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Los hemos visto todos. Y descansamos el fundamento de la institución sabática sobre su santificación antes de la caída del hombre. Es decir, una vez expuesta la evidencia, una vez que la evidencia se ha expuesto y que se ha debatido las diferentes teorías respecto al origen del sábado y al comienzo de su institución, ¿sí? Distinta al Génesis, el autor concluye con lo siguiente. Es hermoso, dice. Descansamos el fundamento, podríamos utilizar otra palabra quizá menos elocuente y podríamos decir, ponemos el fundamento, es decir, no, encontramos el fundamento de la institución sabática sobre su santificación antes de la caída del hombre. El cuarto mandamiento es su gran ciudadela de defensa, ¿sí? Su lugar en medio de la ley moral, debajo del propiciatorio, muestra su relación con la expiación y su obligación inmutable. Primero, el origen del sábado fue en el Edén, antes de este mundo de pecado. Segundo, el cuarto mandamiento es la defensa de esa institución dada en la creación. ¡Ah, qué hermoso, qué bonito! Eso es lo segundo. Y lo tercero, el hecho de que ese cuarto mandamiento estuviese en medio de los 10 y debajo del propiciatorio, que la presencia misma de Dios estuviese ahí mismo, que el maná estuviese ahí, que no se dañara, y la vara de Aarón que reverdeció, pero me parece mucho más elocuente, el maná al lado del cuarto mandamiento, que recordaba dentro de esa arca, ¿sí? La relación con la expiación, es decir, con toda la obra mediadora de Dios y su obligación inmutable. Es precioso poder acudir a la fuente primaria y poder darnos cuenta
que la historia del sábado tiene su origen en la creación, que a lo largo de varios años de la estadía de la existencia de un hombre como Moisés, podemos rastrear la relación del sábado y el pueblo judío, ¿cierto? Durante la desobediencia de este pueblo en 40 años. La síntesis y el balance que se hace es, ¿fue el pueblo de Israel obediente al día sábado durante 40 años? La respuesta es, no lo fueron. A la segunda pregunta, ¿fue la violación del sábado castigada con la muerte durante la existencia de este pueblo? La respuesta es no, no lo fue. ¿Qué sí fue castigado con la muerte? El desprecio abierto a la ley de Dios. Tercera pregunta. ¿Entraron estos jóvenes menores de 20 años en la tierra prometida porque fueron mejores que sus padres y porque eran obedientes? La respuesta es no. La respuesta es entraron porque Dios dejó ese pueblo para que su nombre no fuese vilipendiado, siguiendo la intercesión y el consejo de otro hombre llamado Moisés. Y por último, a todas las teorías que presentan el sábado lejos y fuera de la institución divina, y siendo aquellos que presentan el sábado en el libro de Deuteronomio como el fundamento original, se refuta y se dice no. Moisés cuando habla y hace ese ensayo de despedida donde él quiere asegurarse que el pueblo de Israel será un pueblo que obedece a la ley de Dios, lo único que está haciendo es utilizando palabras suyas de amonestación y citando el libro de Éxodo y la ley para reforzar lo que él les está diciendo. En conclusión, podemos decir que al terminar el capítulo del sábado durante la tentación, sí, durante el desierto, nos demuestra que el sábado es una institución divina, que los hebreos no fueron obedientes y por ello, como causa, cayeron en idolatría. Y a nosotros, ahorita en el presente, nos sirve para decir el sábado es una institución divina con origen en la creación, reforzada en la ley de Dios. Y tercero, puesta sobre el propiciatorio mismo, es decir, sobre la presencia de Dios en el mueble más importante donde descansaba la presencia de Dios y donde estaba el cuarto mandamiento y al lado el maná como recordatorio de la inmutabilidad de esa misma ley. Así que agradecemos a Dios por la claridad tan exquisita, tan hermosa que traen nosotros hasta nuestros días. Claridad que fue dada hace más de un siglo, que fue dada al mundo, pero especialmente al pueblo adventista para que la compartiese en 1873. Vaya, ha pasado mucho tiempo, ¿verdad? Y que llega hasta nuestros días por la misericordia de nuestro Dios. Y llega a ti y llega a mí. ¿Para qué? Para que sepamos prepararnos y podamos defender con elocuencia cuál es el verdadero día de reposo. El Señor tendrá cuidado de todos nosotros, siempre y cuando nosotros seamos obedientes a Él, pongamos por obra el seguir sus mandamientos y podamos decir muy pronto, ya no vivimos nosotros, sino que Cristo vive en nosotros. La invitación es a continuar estudiando. Si no has escuchado los estudios y hasta ahora escuchas este, hay 5 estudios anteriores y vamos a continuar presentando cada día sábado uno de los estudios en el canal de YouTube para que continúes y para que no te pierdas esta maravillosa serie que el Señor trae para ti. Vamos a ir de rodillas y vamos a agradecerle a Dios por esta luz tan exquisita y por esta deliciosa cena del día sábado que ha traído a nosotros. Vamos de rodillas, por favor. Querido Dios, te damos gracias porque nos has permitido disfrutar de esta exquisita comida espiritual que has traído para nosotros y para todo aquel que se llegue a la verdad y escuche a través del canal que hay en YouTube la verdad hermosa que tú traes para este momento de la historia. Gracias por permitirnos remitirnos
a tu hijo Andrews, que pronto despertará antes de que tú vengas en la resurrección especial y podrá ver, Señor Jesús, a aquellos que han escuchado y han estudiado tu palabra, pero que a través de su vida y su obra, este hombre que descansa en el Señor continúa predicando con voz clara y fuerte la verdad que debe ser defendida en este tiempo y que en el tiempo de él también debía ser defendida porque es el mismo tiempo y es la misma hora. Es el día del fin, es la última parte del fin de esta tierra. Señor, danos la fortaleza para no apoyarnos en nuestra propia prudencia. Permítenos volver a escuchar este capítulo o leerlo en caso de que podamos hacer nuestros ojos lo permitan. Si no, con escuchar, tu bendición vendrá de todas maneras. Gracias por este día santo, sábado, y danos en él la fortaleza y la voluntad para hacer de él una delicia, para apartar nuestro pie y no pisotearlo, y para no ser presuntuosos en el Señor. Ten misericordia de nosotros, sánanos porque estamos enfermos, y sálvanos, Señor. Gracias porque tú eres nuestra alabanza. En el nombre de Jesús lo agradecemos todo. Amén. 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 Feliz sábado, mis Bueno, hermanos. Les bendiga. Espero que tengan un resto de sábado y una buena noche placentera. amén. Amén, Gloria a igualmente, Dios. hermano.